Acompáñame a leer Hechos, capítulo 2, versículo 39. Va a ser como que el versículo principal del tema que vamos a estar viendo estos días. Porque la promesa, ¿estamos? Ok. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Tome su lugar, hermanos. Antes de comenzar en sí, mis hermanos, pues yo sé que me contradigo a mí mismo, pero pues no sé, ya no sé qué pensar, estoy loco. Traigo 6 nomás. Uno es de usted, hermano. Usted es la primera que me dijo, hermano Centurino, usted no lo voy a dar porque usted la otra vez me reclamó que no sé qué. No se crea. Pero esa es para su mamá. Ella sí no va a faltar, pero para nuestra hermana Lidia, su mamá política. No es usted, díselo. A la hermana Lidia. Vámonos. Nomás son 6, bueno, ya son 5. ¿Sí? Quien no alcance, mis hermanos, pues ya me lo pide, si es que me lo pide, porque nadie me pide nada. ¿Sí? Yo sé que ustedes vienen a pedir uno. No lo tire a la basura. No lo voy a tirar a la basura. Bueno, no, tú me lo pides. Quedan 2. Queda uno. ¿Eh? Ah, ya. Quien no alcanzó me lo pide, hermano. Me lo pide digitalmente y se lo mando. ¿Qué es? Es el estudio que vamos a ver ahorita. Lo hice así porque iba a leer, todo empezó porque iba a leer, vamos a leer ahorita los cánones de Dort y la confesión de fe de Westminster, y no la quería poner todo el textote ahí en la pantalla. Entonces dije, pues me voy a contradecir lo que acabo de decir, y pues no aprendemos, ¿no? Casi cómo lo hacemos. A ver, testimonio y todo, pues bueno, si se quieren aprovechar, si quieren sacar ventaja, pues ya sabrán ustedes y Dios. Yo no voy a permitir que Dios me reclame, voy a hacer mi parte. Ya si al final lo tiran o me reclaman en la cara como lo hicieron hace mucho tiempo a nuestro hermano Carlos, o ya es mucho su problema. Mío no. Yo me limpio las manos. Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar con ese tema, mis hermanos. La gracia, vamos a ver hoy, el día de hoy, mis hermanos, la gracia irresistible. Gracia irresistible. ¿Por qué? Estamos viendo los temas, mis hermanos. Acuérdense que lo estoy enfocando de una manera un poquito más soteriológica. Soteriológica, sí. Y lo estoy tratando de llevar con ese orden, porque si lo llevara con orden histórico, pues aquí me tendría que brincar al bautismo del Espíritu Santo, pero no lo quiero hacer así. Hemos visto ya 6 temas, mis hermanos. Neumatología, ¿sí? ¿Qué es y por qué la persona del Espíritu Santo? Las operaciones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El Paracleto fue el último que vimos, se los mandé y otra vez, mis hermanos, ya lo tienen escrito, ya lo tienen en audio, ya lo tienen en video, ya no puedo hacer más nada. ¿Sí? Entonces, pues ya, ustedes sabrán. Y punto número 7, mis hermanos, porque primero analizamos en los primeros 5 puntos, mis hermanos, el Espíritu Santo, su obra y todo lo que es su ministerio de una manera muy general. Pero ya a partir del 6 en adelante, mis hermanos, ya vamos a tomar ya pequeños extractos, ¿no? Y hablamos del Paracleto. ¿Por qué hablé de Paracleto? Porque es esa promesa que Jesús está dando antes de irse. ¿Sí? Ya hablamos de Paracleto. Ya hablamos de esa promesa. Ahora, ¿qué pasa ahora, después de esa promesa que ya se cumplió en Pentecostés? ¿Qué pasa? Bueno, por eso tenemos que hablar de la gracia irresistible o del llamamiento eficaz. Como les digo, lo estoy llevando en orden soteriológico, o sea, en cómo la salvación ocurre. ¿Sí? Cristo se fue, nos dejó el Espíritu Santo, entonces ahora, aparte de todo lo que ya hemos visto, ¿sí? del otro tulip, pues ahora cómo el Espíritu Santo opera en la salvación. Por eso es el orden que sigue. Gracia irresistible, el llamamiento, bautizados en el cuerpo de Cristo. Ese no sé si lo voy a dejar o no, pero bueno. Después el bautismo del Espíritu Santo. Y les dije ahí, va, me gustó ese título, me lo robé. Tienes todo lo que Dios te quiere dar. Ese título es muy importante y lo refleja. La llenura del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo y hasta el último los dones espirituales y luego la perseverancia de los santos. Así en ese orden. Muchas iglesias enfatizan los dones espirituales y les vuelvo a recordar, ¿verdad? A esa iglesia donde Pablo está escribiendo los grandes dones y toda la gente manifestándose. Era una iglesia que andaba de la patada. Los dones no significan que la iglesia ande bien. No significa. Entonces, por eso primero hay que estudiar qué es la llenura,
¿Qué es el fruto? Y luego ya vemos los dones, que también son importantes, no estoy diciendo que no. Entonces, la gracia irresistible, mis hermanos, como texto central vamos a tener Hechos 2:39, ¿verdad? Ahí el contexto pues es Pedro en ese primer sermón donde son convertidos después de Pentecostés, y Pedro está hablando de cómo esa promesa de salvación del Espíritu Santo, sí, ahora ya está disponible para todos, pero qué curioso, ¿eh? Dice, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Entonces Dios llama a los que van a ser escogidos, a los que van a ser salvados. Y vamos a ver más de eso. Y vamos a regresar al tulip. Mis hermanos. O las 5 doctrinas de la gracia, los 5 puntos calvinistas. Como ya se los he dicho antes, esto no es el calvinismo. Solamente esto no es el calvinismo. El calvinismo son muchas más cosas, pero estamos viendo estos 5 puntos de manera resumida. Tulip, recordábamos que era un acróstico que se hizo en inglés, que en español pues sería eso, ¿no? La depravación total del hombre, ya la vimos, ¿sí? Ya vimos la depravación total del hombre, o sea, su incapacidad para obedecer la ley de Dios, ya vimos eso. Ya vimos la elección incondicional también, que es el escogimiento de un grupo en concreto de personas para alcanzar la salvación, ¿sí? Ya vimos eso. Ya vimos también la expresión limitada, que es el alcance del sacrificio de Cristo. Y ahora llegamos al cuarto punto del tulip, la gracia irresistible. Dejé esos dos al último para el Espíritu Santo, porque el énfasis está más en el Espíritu Santo, pero son todos, ¿verdad? Existen varios nombres para llamarle a esta doctrina. No nomás es uno, y de hecho hay más todavía, ¿verdad? Pero esos 3 son como los 3 que más va a encontrar, ¿no? Gracia irresistible, llamado eficaz o llamado ineludible, ¿no? Son esos 3 como lo va a encontrar. Perdón, hermanos, voy a hacer un paréntesis. ¿Quién tiene llave de abajo, mis hermanos? Del salón de abajo. Nomás hay una persona con la... ¿Usted tiene? ¿Le puede abrir, hermano, para que prendan la tele de acá, por favor? Por favor, hermano. Sí, el control. Aquí hay que dejar otra llave, no sé si aquí metida o no sé, pero bueno, ya es otro tema. Gracias, hermano. Muy bien, mis hermanos. ¿Dudas, preguntas con esto? ¿Se acuerdan del tulip? ¿No se acordaban? ¿Quién sabe qué está diciendo el hermano? Muy bien. Antes de entrar en sin definiciones, mis hermanos, recuerde que hemos visto ya cuál es la confesión de fe de Westminster y hemos visto los cánones de Dort. Los cánones de Dort, mis hermanos, o el sínodo de Dort, fue el que se reunió por ahí de los años 1618 y 1619 para resolver la controversia de los remonstrantes o los arminianos. ¿Sí? Recuerde que ya lo he explicado, esto ya lo hemos visto. El calvinismo era, bueno, no se llamaba así en ese momento, pero era ampliamente aceptado, ¿sí? En las universidades teológicas y todo ello. Después de un tiempo se levanta este grupito con Jacobo Arminio a debatir ciertos puntos del calvinismo. Es por toda esa revuelta que se hace teológica que sale, digamos que el lado calvinista, pero no se llama así, a hacer la contra de ese movimiento que se estaba levantando. Y de ahí surgieron los 5 puntos del calvinismo, o las 5 doctrinas de la gracia. Ahora ellos, los cánones de Dort, mis hermanos, ya que les interese, hay libros que se venden de todos los cánones, porque son varios artículos que se estipulan en los cánones, donde es la defensa ante lo que está haciendo el arminianismo, ante todas las doctrinas arminianas, ¿sí? Entonces por eso traía los cánones de Dort. Hay que ver cómo nuestros hermanos de cientos de años antes definieron lo que es el llamamiento en el libro La Gracia Irresistible. Vamos a verlos a ellos, vamos a ver la confesión de fe de Westminster, que es parte de lo que creemos, ¿sí? Y es necesario que cada iglesia tenga una confesión de fe, que es lo que creo. Y luego vamos a ver también con la Biblia, mis hermanos, que todo eso al final se tiene que respaldar con la Biblia. Y en los cánones de Dort, mis hermanos, en el capítulo 4, los que tienen la hojita, ahí lo pueden ver. En el capítulo 4, ¿sí? En el artículo número 6, lo voy a leer. Escúcheme si no tienen la hojita. Hablando, obviamente, llamamiento eficaz, dice lo que ni la luz, póngame atención, o lea la hojita, lo que ni la luz de la naturaleza ni la ley pueden hacer, en este caso, Dios sí puede hacerlo mediante el poder del Espíritu Santo y la palabra o el ministerio de la reconciliación, que es el evangelio del Mesías. ¿Qué está diciendo? Lo que el ser humano no puede hacer, el evangelio sí puede. El Espíritu Santo sí puede. El Mesías puede. Mediante el cual agradó a Dios salvar a los creyentes tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es artículo 6.
El artículo 11 también dice, además, cuando Dios lleva a cabo su beneplácito en los escogidos y obra en ellos la conversión verdadera, lo lleva a cabo de tal manera que no solo hace que se les predique el evangelio externamente. Fíjese bien, lo que está diciendo aquí el canon, este artículo, está diciendo que cuando Dios quiere salvar a alguien, no nomás lo lleva o lo acerca a la exposición a ser expuesto al evangelio. Así como un día nos acercamos nosotros a la iglesia, bueno, Dios nos llevó a acercarnos a la iglesia, pero no nomás a que se nos predicara externamente. Duramos un rato con la predicación externa, pero hubo un momento donde Dios obró que ese mensaje externo que todos escuchan se haga interno. ¿Sí? No solo hace que se les predique el evangelio externamente y que sea alumbrada poderosamente su inteligencia por el Espíritu Santo, a fin de que lleguen a comprender y distinguir rectamente las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué está diciendo ahí? No solo los expone al evangelio externamente, sino que también el Espíritu Santo los ilumina a que va a ser salvo, lo ilumina a entender la palabra. No lo hace teólogo, sino a aprender. Soy pecador. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo en la cruz? Resucitó al tercer día, murió por mí por los pecados. Lo siento como si hubiera estado ahí. Amén. A eso se refiere el... Oye, muy. A eso se refiere. Sino que, además de eso, Él penetra también hasta las partes más íntimas del hombre con la eficacia regeneradora de este mismo Espíritu. Él abre el corazón que está cerrado. Él quebranta lo que está endurecido. Él circuncida lo que es incircunciso. Él infunde en la voluntad propiedades nuevas y hace que esa voluntad que estaba muerta reviva. Que era mala, se haga buena. Que no quería, que ahora quiera realmente. Que era rebelde, se haga obediente. Él mueve y fortalece de tal manera que esa voluntad, para que pueda, cual árbol bueno, llevar frutos de buenas acciones. Muchos creen que esta doctrina apaga el evangelismo, pero es todo lo contrario, hermano. Para que te haga la confianza de los que van a estar yendo. No tenga miedo, hermano. Bueno, tenga temor de Dios, pero no tenga miedo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe lo que acabo de definir aquí nuestros hermanos hace cientos de años? Que la salvación no depende de que también predique usted. Depende de Dios. Y que Dios nos quiere usar con una frase. Puede ser una sola frase que digamos. Y esa frase la lleva el Espíritu Santo y hace que penetre el corazón de esa persona. Y lo salva. Puede ser una sola frase que diga en el sermón. Y esa es la que lleva. Entonces, no tenga miedo. Dios hizo hablar a un burro, lo va a hacer hablar a usted también. ¿Sí? Entonces no tenga miedo. Y tenga la confianza que si Dios quiere salvar a alguien, lo va a hacer. A pesar de mí y a pesar de usted. Después mencionó, esos son los cánones de Dedor. También tenemos la confesión de fe de Westminster, de la cual nosotros nos adherimos y decimos que creemos. En el capítulo 10 también habla del llamamiento eficaz. Y es lo que dice: a aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, ya hablamos de la predestinación, le agrada en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado del pecado y muerte en que se hallaban por naturaleza para darles vida y salvación por Jesucristo. Esto lo hace iluminando espiritualmente su entendimiento, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles unos de carne, renovando sus voluntades, porque recuerde que no queremos. Recuerde que no queremos, eso lo vamos a hacer más adelante. Y por su poder soberano, determinándoles a hacer aquello que es bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo. De tal manera que ellos vienen con absoluta libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad de hacerlo. A Dios, cuando me salva, transforma mi voluntad. Y ahora yo lo quiero, lo anhelo, yo quiero entregarme. Yo quiero entregar, como dijo Pablo, todo lo que para mí era ganancia lo tengo por estiércol, por ganancia del amor de Cristo. Punto número 2. Este llamamiento eficaz depende de la libre. ¿De quién depende el llamamiento? De la libre y especial gracia de Dios y de ninguna manera de alguna cosa prevista en el hombre. Lo cual en esto es enteramente pasivo. ¿Qué quiere decir? Que el llamamiento lo da únicamente Dios, no nosotros. Que el hombre es totalmente pasivo. O sea, no pone un grano en la obra salvadora. Claro, va a la iglesia.
Claro, empieza a ir. Pues sí, pero todo eso, esos pequeños destellos, pues es como esa, y de hecho así lo ve la palabra, pero no lo traje porque era demasiado gráfico. Pero así lo ve la palabra también. Es como ese embarazo antes de dar a luz. Esas señales que hay de vida es lo mismo que pasa en nosotros. Muy, muy similar. Hasta que, igual que un niño, con bebé, hasta que llega el momento de su libramiento, siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, adquiere la capacidad de responder a este llamamiento y de recibir la gracia ofrecida y transmitida en él. Esto sucede por el mismo poder que obró la resurrección de Cristo de los muertos. ¿Se acuerda? Ya leímos ese versículo. El mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo entre los muertos. Es el mismo Espíritu Santo y poder que tenemos nosotros también. Y que nos ha llamado vida nueva. Entonces, una definición podría ser esto, a partir de lo que acabamos de leer, ¿no? El llamamiento eficaz es la obra de Dios por la cual, mediante el Evangelio y el Espíritu Santo, Él cambia el corazón del pecador, le da nueva vida y lo lleva a venir a Cristo voluntariamente. No por algo que la persona haga, sino únicamente por su gracia. Únicamente por su gracia. Entonces, esto ya lo hablamos un poquito, pues se lo voy a refrescar. Hablamos de todos tipos de llamamientos. El llamamiento externo y el llamamiento interno. Cuando hablamos, mis hermanos, del llamamiento de Dios, podemos identificar dos. Y esto es para poder responder la pregunta, ¿va? ¿Por qué no todos se salvan? ¿Por qué si todos escuchan el Evangelio, están escuchando al mismo predicador, el mismo mensaje, por qué algunos se salvan y otros no? ¿En qué está? ¿En el hombre? Ya los cánones y la confesión nos dijeron que no, y ahorita lo vamos a ver con la Biblia. Ya lo hemos visto, de hecho, ya lo hemos visto. La expresión total, la expresión limitada, ya lo hemos visto. Entonces, ¿en qué está? Bueno, para eso tenemos que dividir el llamamiento en dos. El externo consiste en la presentación y el ofrecimiento de la salvación en Cristo a los pecadores, junto con una franca exhortación para que por medio de la fe reciban a Cristo, a fin de obtener el perdón de los pecados y vida eterna. Entonces, el llamamiento externo es escuchar el Evangelio físicamente, con el oído físico, que todos fuimos expuestos. Amén. Mateo 16:15 dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahí está el llamamiento externo. ¿Sí? Ese es nuestro mandato. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahí está nuestro mandato. Nuestro mandato es la predicación, es el llamamiento externo. Esa es nuestra tarea. La tarea del Espíritu Santo es el llamamiento interno. Él hace el llamamiento interno. Nosotros hacemos el externo. Ok. Es un llamamiento ante el cual el hombre puede resistir. ¿Verdad? El llamamiento externo. Es un llamado universal. Y no significa que todos vayan a ser alcanzados. ¿Verdad? Esa es la manera que explicamos este texto. ¿verdad? Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Muchos excusan el evangelio de manera externa, física, pero pocos son los que reciben el llamado interno. Amén. Luego tenemos el llamamiento interno o el eficaz, el llamamiento eficaz. El llamamiento de Dios al pecador consiste realmente en uno solo, solamente, ¿verdad? Aunque hablemos de un llamamiento externo y uno interno, la operación del Espíritu Santo convierte el llamamiento externo en interno. En otras palabras, el llamamiento externo se vuelve efectivo mediante el llamamiento interno. La operación del Espíritu Santo convierte el llamamiento externo en interno. Bueno, se lo acabo de leer. Acabo de mencionar. Una vez que la persona ha sido regenerada por el Espíritu Santo, es capacitada, eso es importante, para oír la voz de Cristo, que le guía al arrepentimiento y por consecuencia a su conversión. Fíjense lo que está diciendo aquí, Antes de que me llame, de que pueda escuchar el llamamiento de Cristo, tengo que nacer de nuevo. Tengo que nacer de nuevo. 1 Corintios 1, 23, 24, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado,
Y luego fíjense lo que dice: piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Entonces, hay un grupo al que se le predica el evangelio, pero no quiere saber nada de él. Más para los llamados, caray. ¿Se da cuenta que hay dos? Más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Muchos son los llamados, pero poco los escogidos. Ahora, como les decía ahorita, para poder escuchar la voz de Cristo, es necesario primero nacer de nuevo. Ahora, mis hermanos, no trate de entenderlo en qué momento de su vida pasó qué, porque realmente pues, nadie lo puede saber así verazmente, ¿va? Puede ser así, pudo haber sido, no sé, no sabemos exactamente cómo funciona, pero sí definitivamente le podemos dar un orden lógico. Antes de que un niño escuche, atienda, tiene que nacer, niño físico. Antes de que pueda hablar, antes de que pueda escuchar, como nosotros, antes de que pueda caminar, pues tiene que nacer. Mientras esté embarazado o dentro del vientre de su mamá, pues no puede hacer nada, no puede hacer mucho. Es hasta que nace. Es hasta que nace. Los méritos, mis hermanos, los méritos de la obediencia y los sufrimientos de Cristo son suficientes y adecuados para todos los hombres. Pero surge la pregunta, ¿va? ¿Por qué uno se salva y otro se pierde? ¿Por qué razonan unos, se arrepienten y creen, mientras otros, con los mismos privilegios externos, rechazan el evangelio y continúan en crueldad? La diferencia o la respuesta es que Dios llama a algunos a venir eficazmente a Él y a otros simplemente los deja recibir la justicia de Dios. Dentro, ahora estamos en ese tema, la necesidad de nuevo nacimiento. Primer punto, el estado natural del hombre o la depravación total. ¿Qué es la depravación total? ¿Dónde está el micrófono, hermano? Acá está. Ahí está. ¿Qué es la depravación total? Pues ya la agarró usted, hermano. ¿Qué se acuerda, hermano? No, yo sé que a lo mejor no van a coger el concepto tal cual, pero ¿qué se acuerda? La depravación total es que estaba antes de Cristo, antes de venir a Dios, estábamos completamente corrompidos, completamente. O sea, no había algo bueno espiritualmente hablando dentro de nosotros. Ok, muchas gracias, hermano. Estrellita. Mis hermanos, si el hombre fuera dejado solo, nunca llegaría a la salvación. Y eso es una realidad de nosotros, mis hermanos. Por esto, sí, somos solo escritura, pero no somos soloístas bíblicos. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como cristiano me puedo valer de la historia. Acabamos de leer los cánones de Dort, la confesión de fe de Westminster, pero también me puedo valer de mi experiencia personal. Pero somos solo escritura. Todo eso tiene que encajar aquí. Si no encaja, fuera. Aunque haya sentido muy bonito. Pero nos podemos valer de la experiencia personal. Y todos, mis hermanos, si somos sinceros, hubiéramos venido al camino del Señor si no hubiera sido Él. Todos tenemos diferentes contextos. Yo lo he dicho varias veces, yo estaba bien, yo no era drogadicto, yo no andaba en pandillas, yo no andaba a malos pasos, o sea, tenía una vida muy normal. Es más, nunca he escuchado a los cristianos. Y ahí tengo una iglesia en la esquina, fíjese. Y nunca he escuchado a los cristianos. Pero cuando viene Cristo y es Él que nos muestra mi pecado enfrente, pues es Él que transforma el corazón. Pero mi punto es, mis hermanos, que si somos todos sinceros, nadie de nosotros hubiera querido venir si Él no nos trae. Nadie. ¿Sabe por qué acepté venir el primer culto? Porque mi hermana Gaby no quería venir sola. Dijo, ándale, Germán, ándale, vamos, que no sé qué. Ándale, pues. Y ahí vamos. Y no volvimos a faltar ni un solo domingo. Sí, yo por hacerle buen amigo y mire dónde que terminé.
Pero bueno, esa es la realidad, mis hermanos. Esa es la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa. Nadie hubiera querido venir a Él. Nadie. ¿Sí? Es el Espíritu Santo quien tiene que operar en los escogidos de tal manera que sean conducidos a la fe y al arrepentimiento y así sean hechos herederos a la vida eterna. El hombre está espiritualmente muerto y si ha de ser salvo, necesita una nueva vida espiritual. Ahí está. Si el pecador ha de ser salvo a través de Cristo, tiene que recibir una nueva disposición. Tiene que nacer de nuevo y de lo alto. Tengo que recibir una nueva disposición, o sea, una nueva voluntad. Porque mi voluntad no quiere. No quiere mi voluntad. Entonces tengo que recibir una nueva voluntad y vamos a profundizar en eso más adelante. Juan 1:13. Ya vimos este texto. Los cuales nosotros, la iglesia, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nací de nuevo, no por mi voluntad, porque yo no quería. No por la voluntad del pastor o de mi hermana Gaby o de mi hermano Joel. Fue voluntad de Dios que naciera de nuevo. Fue voluntad de Dios que usted naciera de nuevo. Punto número 2, dentro de la necesidad de nacer de nuevo. Somos concebidos por su voluntad. ¿No? Muy similar a lo que estamos diciendo. Todos los que nacen de Dios en la nueva creación, los hijos de la familia espiritual del Padre Eterno, antes de ser engendrados por su poder, son concebidos por su soberana voluntad. Antes de que algo sea engendrado, tiene que ser concebido. Físicamente hablando, antes de que se engendre un bebé, pues tiene que haber una concepción. ¿Sí? Eso es físicamente, ¿va? El Padre, mis hermanos, nos dio existencia en el seno de su propósito eterno. O sea, Él nos concibió primero en su mente y luego nos engendró físicamente en un momento específico, en un lugar específico, en un tiempo específico. Pero nosotros, mis hermanos, estuvimos en la mente de Dios desde la eternidad. Él nos concibió que Germán, que Guille, que Lorenzo, que Raúl, que Mirna, que Isaac iban a ser engendrados en un momento específico. Y Dios iba a obrar y acomodar todas las cosas para que Él naciera en ese día, a esa hora, bajo esa predicación. Todo. Nos formó en su mente infinita para que al tiempo de su voluntad fuésemos engendrados y nacidos por su espíritu. Toda obra, mis hermanos, antes de ser engendrada en la acción, es concebida primero en la mente. Nos hablaron de planificar, ¿se acuerdan? Domingo pasado. La planificación empieza primero. Primero tengo que concebir la idea, mi plan, y luego ya engendrar mi plan. Y a veces engendramos sin haber concebido. No, pues por eso sale como sale. ¿Verdad? Nos lo acaban de predicar. Dios, antes de engendrarnos por la acción de su poder, nos concibió en el seno de su voluntad. Primero vino el querer y luego el hacer, aún en Dios. Ahora fíjense muy bien, como un ejemplo, ¿verdad? Como una ilustración. Estamos en una sociedad, mis hermanos, que constantemente bombardea sobre todo la juventud de que tener hijos es una carga. Sí, eso lo vemos. Promueven una idea muy egoísta de vivir por uno mismo, tus metas, tus logros, tú. Y por eso, mis hermanos, muchos buscan el placer sin compromiso. Y cuando llega un hijo, es visto como un error, como algo no planeado, inclusive no deseado. Amén. Nosotros como creyentes no tenemos ese problema. Escuche bien, no hay hijos no deseados de Dios. No hay hijos no deseados de Dios. Todos los hijos que Dios tiene, Él los concibió en su mente y luego los engendró por el poder del Espíritu. Todos fueron su voluntad. Todos
fueron concebidos en su mente. ¿Cómo voy a ayudar a mi salvación, hermanos? Fui planeado. ¿Sabes lo que es eso? Dios me planeó a mí. Acomodó todo a mi alrededor, mis hermanos, para planearme a mí y a usted también. No fuimos un accidente, hermanos. No fuimos una responsabilidad. No, somos la consecuencia del amor de Dios físicamente mostrado al mundo. Él me planeó desde antes de la fundación del mundo para que yo viniera a sus pies. ¿Cómo voy a dudar que soy salvo? ¿Cómo voy a dudar sabiendo que era un totalmente depravado, total, inicuo, y Él me cambió y ahora estoy aquí? ¿Cómo voy a dudar mi salvación si yo sé lo que era mi vida antes? Nos acostumbramos a ser cristianos, hermanos. No se lo olvide. No se lo olvide. Fuimos planificados. Según Timoteo 1:19, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Romanos. Vamos a regresar a este texto, hermanos. ¿Sí? Texto que estudiamos en su momento y vamos a continuar con él. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan o obran para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Lo planeé y lo estoy llevando a cabo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos que Él pensó, que concibió en su mente, los engendró en un tiempo. Y cuando los engendró, Él los llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. A esos también glorificó. Note que primero el Señor los conoció y segundo los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Con esto quiere decir que Dios predeterminó que los que antes conoció nazcan de nuevo para ser creados conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Jesús sea el primogénito de la nueva familia de Dios. Mis hermanos, nadie oirá la voz del llamado del Espíritu Santo si todavía no ha venido a la existencia espiritual. O sea, nacido de nuevo. Nadie. Así como un niño no puede oír, ver, caminar o respirar si todavía no ha sido engendrado, tampoco uno que no ha nacido a la vida de Dios puede ver ni entrar en el reino de Dios. Ni ver ni entrar. Así como un niño entra a este mundo por medio de ser engendrado, no, nosotros no podemos entrar al reino de Dios sin ser engendrados primero. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el que comenzó en nosotros esta obra, mis hermanos, la completará hasta el día de Jesucristo. Así que nuestra vida nueva, mis hermanos, no comenzó aquí y ahora, sino que Dios antes de la fundación del mundo la planeó. Como conclusión, mis hermanos, de este punto, pudiéramos decir que así como la vida natural, lo que no se engendra no nace, ni mucho menos crece ni se reproduce, ni hace lo que hacen los que viven en este mundo. En la vida espiritual es necesario nacer de nuevo. O sea, es más fácil si lo vemos con alguien, con un bebé, literalmente. Un bebé no va a crecer, no va a comer, no va a nada si no nace de nuevo. Esto es muy bonito desde la perspectiva de, soy nacido de nuevo. Pero escudriña, hermano. Si no ha crecido, sigue igual de años, si no reacciona a la verdad de Dios, a las verdades bíblicas, si no palpita su corazón como los de Maús, ¿qué quiere decir?
no hay vida ahí. Sí, mis hermanos, muy bonito y me puedo llevar así todo el estudio. Uy, qué bonito. Sí, sí, pero también está el otro lado de la moneda. Escudriñaron, si realmente. Ahorita lo vamos a ver, si realmente ha nacido o no. Efesios 1 del 4 al 5, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de él, en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, él quiso. Versículo 11, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Dudas, preguntas? Tercer punto de la necesidad de nacer de nuevo. Somos engendrados por su poder. Somos engendrados por su poder. La nueva creación, mis hermanos, ninguna persona en el aspecto espiritual, obviamente, que no haya sido concebida por la voluntad de Dios y por el poder del Espíritu Santo es hijo de Dios. ¿Escuchó eso? Nadie, no puede haber un hijo de Dios que no haya sido engendrado por el poder del Espíritu Santo y por su voluntad. Todos los que son engendrados es por el poder del Espíritu Santo y por la voluntad de Dios. Todo el que nace en el reino de Dios es el resultado del milagro del Espíritu Santo, lo que la Escritura llama regeneración o nuevo nacimiento. Vimos en los cultos pasados qué era la regeneración. ¿Qué es, hermanos? ¿Dedazo o se animan? Dedazo, pues. Hermano Oscar Reza, ¿qué se acuerda de la regeneración? Pues prácticamente es volver a generar Una nueva generación. ¿Cuándo fue la primera, mi hermano? Cuando nació Lo físico. En físico y en pecado. Y después hay otra. Regeneración, una generación nueva. Hay una nueva generación. Amén. Gracias, mi hermano. Hay una nueva generación. Re significa otra vez, mis hermanos. Así que la regeneración es repetición, la repetición de algo original. ¿Va? No podemos repintar si no estaba pintado. Ya vimos eso. Es ilógico. ¿Sí? La primera generación, como bien dijo mi hermano, es el nacimiento físico, pero después nacemos espiritualmente. Él nos dio vida, Efesios 2:1, a vosotros que estaban muertos en vuestros delitos y pecados. La única manera entonces de nacer de nuevo es por medio de la obra del Espíritu Santo que nos vivifica espiritualmente. El Espíritu Santo es el que crea, lo vimos también ya, un nuevo génesis que nos da un nacimiento espiritual. Por tanto, podemos afirmar que en el reino de Dios solo se nace a través de una operación del poder del Espíritu Santo. Ese nuevo génesis es dado por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Ese mismo Dios que dijo, sea la luz en la creación, fue el mismo Dios y el mismo poder que dijo, sea la luz en nuestro corazón. En nuestro corazón. Ahora fíjese bien. Y aquí se abre un parteaguas. Póngame mucha atención en esta parte, hermano, porque muchos se confunden. Nacer de nuevo no es cambiar de conducta. Y esto va por un mensaje completo, pero nacer de nuevo, mis hermanos, no es cambiar de conducta. Cuando Dios realiza, mis hermanos, la nueva creación en nosotros, nos hace una nueva criatura, lo que la Biblia llama un nuevo hombre, una nueva creación. Efesios 4:24. Y os vistáis de nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Este nuevo hombre, mis hermanos, fíjense bien, este nuevo hombre que se crea en nosotros no es el viejo transformado, Dios no hace una reforma con nuestra vieja naturaleza. No. No es que solamente somos medio reformados
me arregló poquito de aquí y a veces me medio influye con su Espíritu Santo. No, 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 no. Somos una nueva creación, un nuevo ser, mis hermanos, literalmente. Hay una nueva naturaleza en mí ahora. Y natural, produce frutos naturales. No forzados, naturales. Naturales. Nacer de nuevo es ser engendrado de Dios. Llevar la imagen de Él en el nuevo ser que ha nacido en esta persona. Fíjese bien. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. 2 puntos ahí. Número 1. La palabra criatura ahí. Traducción más literal, creación. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. Nueva, hermano. No reformada, no media arreglada, no maquillada. Nueva. Ya no soy el mismo Germán de antes. Todavía la naturaleza pecaminosa ahí anda rondando. Pero no soy el mismo de antes. Soy un nuevo ser. Aunque soy muy... Es una nueva creación. Aquí no se refiere a una vida pasada, mejorada o reformada, sino una nueva, creada según Dios en su justicia y en santidad de verdad. Y luego dice, todas las cosas son hechas nuevas. No son el viejo hombre, sino el nuevo. Cuando Dios sobre nosotros el nuevo nacimiento, no mejora al hombre adánico, o sea, la naturaleza carnal, sino que crea una naturaleza nueva en nosotros. Desde aquí vayas dando cuenta, no es un cambio de conducta solamente. Porque muchos pueden creer que son salvos, que han nacido de nuevo, nada más porque dejaron la caguama. Nada más porque dejaron de hablar con majaderías. Nada más porque ahora sí aman a su esposa. Nada más porque ahora sí, y cumple una lista de requisitos de comportamiento moral. Pero no son nacidos de nuevo. Fíjense bien, mis hermanos, y esto es una cita, esto no es mío porque pues me falta todavía recorrido para decirlo yo. Esto es un libro, mis hermanos, que después se los voy a traer, se los voy a compartir, porque es un libro que está gratis, hermanos, ¿sí? Y hasta ahorita, hasta donde lo he leído, la verdad son 700 páginas, pero hasta donde lo he leído, excelente, es una joyita ese libro. Y es de una persona, de un teólogo, de un pastor, que es la misma doctrina que nosotros, es calvinista pentecostal. Y fíjense lo que dice él. Eso que te inclina a Dios, que te incentiva a leer la Biblia, a orar sin cesar, a asistir a los servicios, aunque estés exhausto, no nace de naturaleza adánica, o sea, de mi naturaleza pecaminosa, sino de tu hombre espiritual. Y cuando empezamos a compadecernos, escuche bien, de nosotros mismos, a justificar nuestra indiferencia a la oración y búsqueda del Señor, indolentes al perdón, o sea, no pedimos, y al amor al prójimo, ahogamos esa voz interior que nos lleva a lo de Dios. Cuando empieza usted a compadecerse, a sacar excusa tras excusa, nos la acaban de predicar. Cuando empezamos a sacar excusa tras excusa, si usted no ha nacido de nuevo, lo que está haciendo es ahogando la voz. Estamos en un proceso de santificación. Sí, el Espíritu Santo va a terminar la obra, la va a terminar. Pero ese proceso sí es Dios y yo. Mi responsabilidad y también la de Dios. Así como Israel tuvo que recorrer 40 años en el desierto, sin necesidad de, lo mismo aplica para nosotros. Usted decide, yo decido. El hombre natural, continúa, no conoce al Señor, no tiene esas luchas. Fíjese bien, acabo de escuchar lo que dije, fíjese bien. El hombre natural no conoce al Señor y no tiene esas luchas. Ese hombre inconverso no tiene el ferviente deseo de ir a la iglesia, ni agradar a Dios,
no lee la palabra, no ora, ni está esperando la segunda venida de Cristo, ni le importa eso, ni apela porque no ha nacido de nuevo. Si no le importa, mi hermano, si le da exactamente igual, ¿qué cree? Yo tengo noticias. No ha nacido de nuevo. Nos lo dijeron claramente el domingo, mis hermanos. Cuando decimos que no a venir a la iglesia, estamos diciendo que sí a algo más. ¿Qué es? ¿Cuántas veces hemos callado la voz, hermano? O a lo mejor ni siquiera la tiene. Y nomás actúa de una manera externa. Fíjese lo que dice este autor, continúa. Las iglesias cristianas están repletas de personas que creen que son cristianas porque han aceptado las doctrinas y dicen, me convertí al Señor, ya no voy a vivir una vida como la veía antes. Todo eso puede ser verdad, pero es muy superficial. El cambio de conducta no es necesariamente un nuevo nacimiento. Mira, hermano, si no me ha prestado atención en todo este tiempo, llévese esto. Los cristianos nacen, no se hacen. Llévese eso, hermano. Los cristianos nacen, no se hacen. Ahora yo le pregunto, ¿quién de aquí se hizo cristiano? ¿Por qué es cristiano? ¿Por la esposa? ¿Por la presión? ¿Le prestan el micrófono, hermano Víctor? ¿Por la presión social? ¿Porque no tiene amigos y en la iglesia encontró un lugar donde lo escuchan? ¿Por qué es cristiano, hermano? Ahorita permítame, hermano. ¿Por qué es cristiano, hermano? Responde a esa pregunta. ¿Por qué soy cristiano? Nacidos también por su espíritu. Cuarto punto dentro de lo mismo, ¿verdad? Nacidos por su espíritu. Juan 3, volvemos al mismo encuentro, ¿no? Nicodemo y Jesús. Juan 3, 2 y 4. Al 4, perdón. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces ni si Dios no está con él. Respondiendo a Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces fíjese. Perdón. Jesús le respondió, no, eso todavía no es. Fíjese bien entonces, mis hermanos. No se trata de un nacimiento nuevo físico, una regeneración física. Se trata de una regeneración espiritual. Ahora fíjese bien, esta pregunta ¿quién la está haciendo? Nicodemo. Un maestro de la palabra. Fíjese lo que decía este autor, no son mis palabras, porque fíjese lo que decía este autor. Pareciera una pregunta de algún neófito o principiante. Pero ¿cuántos hay como Nicodemo que llevan una Biblia en la mano, han pasado por un instituto bíblico o seminario, son teólogos y todavía no saben explicar, ni han vivido, ni experimentado lo que es nacer de Dios? Este autor se va recio, por eso me gustó, pero se va recio. Esa es la realidad, hermano. Puede haber tenido instituto, hermano. Y aún así, no saben explicarme qué pasó cuando nacieron de nuevo. Y no es por falta de términos teológicos. Escudriñamos. ¿Qué le responde Jesús? Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo físico, físico. Lo que es nacido del Espíritu, con E mayúscula, Espíritu, el Espíritu Santo, Espíritu es. Entonces nuestro nuevo nacimiento es en el sentido espiritual. El Señor empleó la palabra nacer tratando de explicar que es un nuevo ser, una naturaleza nueva que Dios nos da, la cual es espiritual.
Fíjense lo que dice Pedro 1:4, segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes. Fíjense lo que dice, partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Cuando somos salvos y nacemos de nuevo, nacemos espiritualmente, somos ahora hechos partícipes de la naturaleza divina. No somos Jehová y uno ni mini diosesitos, no, sino que el Espíritu Santo, Dios mismo, viene a habitar con y en nosotros. En nosotros se refiere a esa nueva naturaleza espiritual que me lleva a tener, así como Dios dijo a David, un corazón conforme al corazón de Dios. Bueno, es lo mismo que se supone que debería pasar a nosotros. Un corazón conforme al corazón de Dios. Otra vez volvemos al ejemplo físico. Cuando un niño nace, se parece a papá y mamá. Tiene que parecerse a papá y mamá, genéticamente hablando. Cuando nacemos espiritualmente, ¿a quién nos tenemos que parecer? A papá, a nuestro padre. Si nos parecemos más al diablo, pues algo anda mal. ¿A quién nos parecemos? Recibimos entonces la naturaleza de Dios, la naturaleza espiritual. La Biblia le llama a este hombre nacido de Dios el espiritual, el hombre espiritual. El hombre en su vida natural es carne, pero cuando nace de nuevo es espíritu, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Fíjense de qué manera estamos unidos a Él. Es un espíritu con Él. Esta es la regeneración que prometió Dios desde Ezequiel. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y les quitaré su corazón y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Mis hermanos, Dios puso dentro de nosotros la simiente incorruptible, como dice también 1 Pedro 1:23. Santa, de donde nace todo hombre espiritual. ¿Qué pasa? Que ahora que nacemos de nuevo tenemos ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender sus grandes maravillas. Lo primero que hace el Espíritu Santo es que nos trae a la vida de Dios, la cual el Padre concibió en la eternidad y Cristo la realizó en la historia. Luego, el Espíritu Santo nos engendra y nos da luz. ¿Se da cuenta de la progresión que pasa ahí? ¿O no se dio cuenta? Primero, el Padre nos concibió en la eternidad. Cristo vino a hacer realidad esa esperanza, para que todos tengamos esperanza. Y luego, el Espíritu Santo nos engendra y nos da luz en un momento, tiempo determinado. Y entonces somos llamados por Dios y vendremos, de hecho, por eso se llama eficaz, porque realmente venimos a Él. El cambio de naturaleza, que además libera mi voluntad, siempre da como resultado el atender al llamado de Dios. Dios no llama a Dioquis. Dios llama y el que llama viene. Acuérdense que estamos viendo nomás, este es el primer punto, ¿eh? Necesitamos nacer de nuevo. Y luego el siguiente que vamos a ver es, ahora sí, el llamado. 1 Pedro 1:23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, o sea, ya no del mundo, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. Lo que Dios sembró, mis hermanos, en nosotros fue una semilla santa, un nuevo ser. Nuestra naturaleza carnal es pecaminosa, mas lo que Dios puso en nosotros es un ser espiritual que tiene el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22 y 23. Entonces, como parte de este primer punto de la gracia irresistible, primero es necesario entender que necesitamos nacer de nuevo para tener oídos y atender y venir al llamado que Dios nos hace, que es lo siguiente que vamos a ver. Ese ahora sí, ese llamado que Dios hace y cómo lo obra en nosotros.